Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo por aquí acompañándoles nuevamente en nuestro video número 5, dándole continuidad al estudio que hemos venido trabajando acerca de la toma de decisiones. En dos videos previos a este estuvimos hablando de las decisiones trascendentales, pero hoy vamos a ocuparnos de la decisión más importante y trascendental que puede tomar el hombre a lo largo de su vida. Cuando nosotros nombramos las 7 decisiones más trascendentales que el hombre toma a lo largo de su vida, hablamos en primer lugar de recibir a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador, y hablamos de una decisión trascendental número 2, que era dedicar nuestras vidas y vivir por Él y para Él. Entonces recordemos que las decisiones trascendentales son aquellas que tienen un impacto no solo a corto, sino también a largo plazo, y que no solamente me afectan a mí, sino que también van a afectar mi entorno y las personas que me rodean. Recibir a Jesús es lo más importante porque de ello dependerá no solo mi manera de vivir aquí en la tierra, que es pasajera, que es temporal, sino que va a definir el lugar donde yo voy a pasar la eternidad. Entonces vamos a mirar con un poquito más de detalle por qué esta es la decisión más importante que tú y yo podemos tomar a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a mirar un punto A, y es porque me ofrece una manera diferente de vivir aquí en la tierra. Y les voy a citar un texto que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y dice la palabra de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces este pasaje, muchísimas veces mal interpretado, hace alusión más que a bienes materiales. Lo que Jesús nos quiere decir es que Él ofrece una vida abundante de manera integral, pero esa vida abundante está condicionada a nuestra obediencia, a nuestra manera de vivir en santidad y consagración por Él y para Él. Él nos invita a tener una relación personal con el Padre. La gente que vive sin Jesús está prisionera en sus propios pecados, en sus propios problemas, en sus propias enfermedades, porque solo a través de Jesús hay libertad. Y también allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, hay uno de los versículos que más me gusta a mí de toda la palabra. A mí me gusta toda, pero este versículo ha ministrado mucho mi vida porque dice lo siguiente: al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. O sea que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser libres de tantas cosas que cuando no lo tenemos nos atan, nos hacen esclavos de ello. Pero qué bendición y qué buena noticia es que nosotros podamos entender y saber que si tenemos a Jesús, entonces Él puede hacernos realmente libres. Ahora hay otro texto que está en Hechos 4:12. Yo les voy a leer la palabra de Dios para todos, porque también es importante que nosotros entendamos, y para mí lo más valioso, y que si a usted se le queda con escuchar este video el siguiente versículo, pues entonces ya valió la pena grabarlo. Dice: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo nosotros los hombres podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. He ahí, por eso soy reiterativa en que la decisión más importante que nosotros podemos tomar es aceptar y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Ahora vamos a ver un punto B. Entonces, ¿por qué es la decisión más importante también? Porque de esta decisión depende dónde pasaremos nuestra eternidad. Ya hablamos del impacto de manera muy general que tiene en la vida de nosotros cuando pasamos acá por la tierra. Mientras nosotros estamos viviendo y tenemos a Jesús, Él nos enseña una manera diferente de vivir. Hay unas promesas para nosotros, hay unas bendiciones que van condicionadas a una vida en santidad, a una vida en obediencia, pero nos ofrece una manera diferente de vivir, una vida consagrada para Él, nos ofrece una vida donde podemos establecer una relación con el Padre, y eso es maravilloso. Pero ahora vamos a mirar también cuál es ese impacto que tiene esta decisión tan importante en nuestra vida eterna. Y les voy a citar un texto, está en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 1, vamos a leer los versículos 3 y 4, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible,
inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros a los que se refiere el apóstol Pedro? A ti y a mí, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que hemos entendido que solo a través de Él vamos a ser salvos. Entonces ahora voy a hacer un paréntesis y una corta explicación para que ustedes puedan entender el impacto que tiene esta decisión. El Antiguo Testamento hace alusión a un término donde van los muertos y lo denomina Seol. El Nuevo Testamento habla del mismo lugar, pero lo llama Hades. Estos nombres son sinónimos, están haciendo referencia al mismo lugar, que básicamente nos dice es el nombre del lugar a donde van los muertos. Hay que hacer una claridad. El sepulcro, porque la Biblia también nos habla, o también vemos ese término en varias oportunidades, cuando la Biblia hace referencia al sepulcro es a donde va el cuerpo como tal, allí es donde tenemos una descomposición natural. Nosotros sabemos que una vez nos morimos, nuestro cuerpo se va a descomponer, pero ese lugar del que acabo de hablar es al que va nuestro espíritu, ese ser inmaterial. Entonces, los que mueren sin Cristo están allí a la espera de un juicio final, ¿cierto? Y los que mueren con Cristo están a la espera del rapto de la iglesia y los tiempos finales para pasar la eternidad con el Señor. Entonces hay un lugar a donde van todos los muertos, ¿cierto? Los que mueren sin Cristo están allí a la espera de un juicio final y sabemos por la palabra que dice que su final completo se dará cuando sean lanzados al lago de fuego, allí donde van a recibir el castigo eterno. Pero también la palabra nos habla de los que mueren con Cristo, que estamos a la espera, los que están allí están a la espera del rapto de la iglesia y que se inicie todo el tiempo escatológico, el final de los tiempos. Entonces, una ilustración muy clara de dónde van los salvos, los que mueren en Cristo, es el pasaje donde en los evangelios nos narra la historia, donde uno de los ladrones que está crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo le reconoce y le pide que por favor tenga misericordia de él, y el Señor Jesucristo como respuesta a ello le contesta que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Entonces hay otro pasaje que también para complementar esto, porque lo que yo quiero es que ustedes entiendan que hay una vida eterna, que recibir a Jesús es la decisión más importante y más trascendental, porque aquí estamos de paso, pero hay una eternidad que nos espera. Entonces también en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y estudiando a profundidad este pasaje, Filipenses 2:10 nos enseña que algún día, porque está escrito en la palabra, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Pablo se está refiriendo evidentemente a los humanos, y esos humanos que algún día doblarán su rodilla ante Cristo están ahora en tres lugares. Entonces, vemos que primero nos habla los humanos, es decir, los que son salvos, los que están allí en el paraíso esperando por ese tiempo. También habla de los humanos que están en la tierra, es decir, los que estén vivos para ese tiempo, para ese momento. Pero también habla de otros que son los humanos que están bajo la tierra, y es una clara referencia de donde están las personas que han partido sin el Señor. Entonces, esto ahora puede ser que usted lo tenga muy claro, que usted ya sea creyente, que usted sea cristiano, que usted haya entendido que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, como nos dice Juan 3:16, para que nadie se perdiese, sino para que todos fuésemos llamados al arrepentimiento y entonces fuésemos salvos de la condenación eterna. Pero también puede haber personas que estén preguntándose, bueno, ¿y entonces cómo puedo yo recibir a Jesús? ¿Qué tengo que hacer yo para pasar a ser del grupo de los salvos, de los que un día se reunirán en la eternidad con Jesús? Y yo quiero contarte una historia muy corta, pero muy hermosa, y voy a leerles. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito específico. Lo podemos ver a través de toda la Biblia en el relato del Génesis. Su principal propósito era que el hombre que él creó tuviese una relación personal con él. Pero además de eso, él antes de crear al hombre, crea una plataforma que es la tierra para que el hombre cumpliera con unas funciones específicas dentro de ella. Debido al pecado cometido por Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando desobedecieron, dice la palabra que fueron expulsados del Edén como una de las muchas consecuencias que tuvieron por desobedecer a Dios. Es decir, que la relación inicial que tenía Adán y Eva con el Padre se rompió por causa del pecado.
Pero el amor de Dios por el hombre es tan grande que Él mismo diseñó un plan maravilloso para redimir al hombre de su pecado. Un día, a través de un hombre llamado Abraham, formó una nación que es la nación de Israel, por medio de la cual envió a la tierra un segundo Adán, es decir, a Jesús, su único hijo, para reconciliar al hombre con Dios y por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, salvarlo de la condenación eterna. Entonces, por esto el plan de salvación, que yo sé que muchos lo han escuchado, pero lo vamos a recordar por amor a todos aquellos que no conocen del Señor, consiste en 4 pasos muy sencillos. El primero de ellos es reconocer que somos pecadores y que por eso necesitamos un Salvador, que por causa del pecado que se dio allí de Adán y de Eva, se rompe la comunión, la intimidad del Padre con el hombre, y que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado contra el Señor, entonces hemos dado el primer paso para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el segundo paso es arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Entonces, vamos retomando. El primer paso es reconocer que hemos pecado, el segundo paso es arrepentirnos de nuestro pecado y el arrepentimiento denota o demanda un cambio de conducta en nosotros. En tercer lugar, recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador en nuestro corazón. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante que nosotros podamos entender en qué consiste recibir a nuestro Señor Jesucristo. No es solamente recitar una oración de memoria o dirigida por otro, sino con el entendimiento de que yo he pecado, de que necesito un Salvador, de que tengo que arrepentirme de mis pecados y que yo puedo recibir al Señor Jesucristo porque Él está esperando por ti y por mí y por todos los que procedan al arrepentimiento. También Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en cuarto lugar es desarrollar una relación personal con el Dios de la Biblia. ¿Por qué hago aquí énfasis en el Dios de la Biblia? Porque muchas personas creen que tienen una relación con Dios, pero es el Dios de su imaginación, el que les han contado, en el que han creído sus padres o sus abuelos, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor, no han tenido un acercamiento a la palabra, y es fundamental que para poder desarrollar una relación, así como con cualquier persona, tenemos que tener confianza, tener intimidad. Yo empiezo a ser amiga de otra persona porque conozco partes de su vida, así mismo es con el Señor. Es necesario que nosotros, si determinamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador en nuestras vidas, empecemos a trabajar de manera intencional en desarrollar una relación personal con el Dios de la Biblia. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Jesús está dispuesto a iniciar una relación contigo, a acompañarte en un nuevo camino, que no solamente te traerá bendición aquí mientras estés vivo en la tierra, sino que te dará la bendición más grande y es ser salvos de la condenación eterna. Así que hoy es el día de tomar la decisión más trascendental y más importante de todas. Jesús está esperando por ti. Dios les bendiga a todos. En el próximo video va a tener un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de otra decisión muy trascendental que se toma en la vida del ser humano. Espero les bendiga. Vuelvan y escúchenlo, estudien todos los textos bíblicos, recuerden compartir y muchas gracias a todos por su retroalimentación y por sus oraciones. Dios les bendiga.